Resulta que los impuestos sobre el ingreso en México, los impuestos sobre la renta de empresas y particulares, representan solamente el 4.7% del Producto Interno Bruto, mientras que en el promedio de la OCDE representan el 12.5% del Producto Interno Bruto. En Canadá representan el 16% del PIB, en Estados Unidos el 12.3% del PIB, más o menos similar al promedio. Para no hablar de Dinamarca, Noruega, que son los que tienen el mejor estado de bienestar del mundo, junto con Finlandia, donde los impuestos sobre el ingreso representan respectivamente el 29.8% del PIB y el 21.3% del PIB. Entonces, tenemos un enorme rezago fiscal, pero, ojo, está principalmente en el rezago en la tributación sobre el ingreso. Vamos a ver, hay otro ámbito de déficit tributario. En materia de impuestos sobre la propiedad, y ahí entran municipios, entran estados, la recaudación en México es 0.3% del PIB. En el promedio de la OCDE es 1.9% del PIB. Contribuciones a la seguridad social, contribuciones patronales y de trabajadores a la seguridad social. En México, 2.8% del PIB, en el promedio de la OCDE, 8.9% del PIB. Entonces, vemos cómo aquí están nuestros grandes déficits. En cambio, ¿qué pasa con los impuestos sobre bienes y servicios, sobre el consumo? Resulta que en México la tributación, los ingresos tributarios sobre, ya los llamamos impuestos indirectos, que comprenden el IVA y los impuestos especiales sobre bienes y servicios, incluyendo combustibles, tabacos, etc., en México representan el 10.4% del Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, el 4.7% del PIB. En Canadá, el 8.2% del PIB. Y en el promedio de la OCDE, México, insisto, 10.4% del PIB, y en el promedio de la OCDE, 11.1% del PIB. Entonces, aquí no tenemos el problema. ¿Qué es lo que ocurriría con una reforma donde continuemos agravando la inequidad en impuestos indirectos? La reforma tributaria de México, en consecuencia, tiene que irse el camino más ancho, digamos, para una reforma tributaria con equidad. Está basada en impuestos sobre el ingreso, en impuestos sobre la propiedad y en mejorar el sistema de contribuciones a la seguridad social. Voy a completar el diagnóstico con algunos datos. En varios documentos de la OCDE, particularmente hay unos documentos clásicos publicados en los años 90 y a principios de los años 2000, donde la OCDE explica por qué. Resulta que todos los países de la OCDE, todos tienen tasas diferenciadas de IVA. Todo el mundo acepta que es mucho más fácil tener una sola tasa porque facilita el trabajo de los contadores, de los administradores fiscales y de quien paga los impuestos, pero es el trabajo de la talacha de hacer la declaración. Pero ese gasto es insignificante a cambio del gasto económico y social que representa la inequidad de tener una sola tasa. La OCDE, cito a la OCDE dice, la mayoría de los países de la OCDE optan por tasas diferenciadas, y señala la OCDE. Aunque teóricamente el IVA debería recaudarse utilizando preferentemente una sola tasa, a fin de permitir la neutralidad del impuesto en relación con las elecciones de los productores y los consumidores, y simplificar la gestión del impuesto para los administradores fiscales y para los contribuyentes. En la práctica, la mayoría de los países prefieren una tasa diferenciada de IVA, una reducida o cero, aplicable para ciertos productos como los artículos alimenticios de primera necesidad, los libros y los artículos farmacéuticos.
De hecho, de los 34 países miembros de la OCDE, 31 tienen tasas diferenciadas de IVA. Y 14 países aplican la tasa cero. Además, continúa la OCDE, para proceder a la redistribución de las rentas, continuó citando, muchos países han optado por gravar fuertemente ciertos productos suntuarios. Eso es, si alguien quiere tener un Ferrari, tiene todo el derecho de tener un Ferrari, pero tanto por razones distributivas de equidad como por razones ecológicas tienen que pagar más IVA. Caviar, angulas, etcétera, es obvio que no son de consumo popular. Entonces, los países de la OCDE optan por gravar con tasas elevadas artículos de consumo suntuario. Pueden ser paquetes turísticos, etc. Por cierto, en el libro viene toda una sección dedicada a este tema. ¿Cuáles artículos son los de mayor consumo popular? Porque en el estrato más bajo, la mitad del ingreso es gastado por las familias en la compra de comida y medicinas. Entonces, ojo, elevar el IVA a medicinas y alimentos agrava la distribución del ingreso, y de por sí en los estratos más bajos, según el Coneval, tenemos más de 20 millones de mexicanos con inseguridad alimentaria grave o extrema. Entonces, aguas con el gravamen de alimentos y medicinas, con IVA, medicinas y alimentos. Termino la cita de la OCDE. El principal argumento en favor de tasas múltiples, a pesar de las distorsiones que conllevan, las dificultades, es que la aplicación de tasas reducidas a artículos de primera necesidad hace posible reducir la carga fiscal que pesa sobre las familias que más lo necesitan. Entonces, por consiguiente, una reforma fiscal, en todo caso, si se piensa modernizar el IVA, hay que pensar más bien en tasas sobre artículos suntuarios. Y entonces lograremos una mayor equidad en eso. Pero la vía más ancha está en los impuestos sobre el ingreso. Termino el diagnóstico para cederle la palabra después a la maestra Miller, que va a abundar sobre este tema. Bueno, se ha dicho, no, es que no podemos elevar las tasas de impuestos sobre la renta porque se nos va a ir el capital, ya no van a venir inversiones extranjeras y las empresas privadas se van a ir a otro lado. Bueno, si esa lógica funcionaria, ya se habría vaciado Dinamarca, Europa, Estados Unidos, ya se habrían ido a Haití, se habrían ido a otros lados donde se pagan tasas más bajas. ¿Sí? No es la clave. Sí, los factores de localización de la inversión y de la producción, uno de los factores es la tributación, pero representa como el 1 o 2% de la cantidad de factores que influyen en la toma de decisión de dónde invertir. Entonces, claro, quienes se oponen a una reforma, el petate del muerto, y esto está ampliamente, hay dos artículos extraordinarios. ¿Por qué fracasó la reforma fiscal que intentó hacer muy bien Antonio Ortiz Mena? Sí, hubo una protesta enorme de un sector empresarial por la amenaza de siempre: no vamos a invertir, nos vamos, etcétera, etcétera. Bueno, no hay que asustarse con el petate del muerto, no se van a ir porque hacen muy buenos negocios acá en México. Bueno, entonces incluso hay un ejercicio econométrico que muestra cómo no hay relación entre la elevación de la tasa mayor de ISR sobre empresas y desarrollo, inversión física, inversión fija bruta y crecimiento económico. Entonces, está ampliamente detallado. De hecho, las tasas máximas de impuesto sobre la renta para corporaciones, de acuerdo con la OCDE, en Estados Unidos es la tasa máxima. En Estados Unidos, aparte de la tasa de impuesto federal, hay una tasa estatal de impuestos sobre la renta. De ahí la mayor soberanía de los estados. Uno cruza, me recuerdo, en Chicago,
Uno cruza el lago, digamos, y en Michigan paga uno una tasa mayor de impuestos sobre combustibles, porque en uso de su soberanía, Michigan decide imponer. Bueno, si sumamos la tasa federal con la tasa estatal, para empresas en Estados Unidos es 39.2%, en Japón 39.5%, en México 29%. Bueno, entonces ahí tenemos un margen. Y además ampliamos la soberanía de los estados. Luego, todos los países de la OCDE, hay 3 excepciones. Todos los países de la OCDE graban dividendos. O sea, la empresa, una vez que corta su caja, obtiene utilidades antes de impuestos, paga sus impuestos y luego distribuye dividendos. Al recibir los dividendos, los cortadores de cupones, los rentistas, pagan impuestos sobre los dividendos que reciben como un ingreso personal. Eso ocurre en todos los países de la OCDE. Solamente hay 3 excepciones: México, Estonia y Eslovaquia. En Estados Unidos, Bush trató de eliminar el impuesto sobre dividendos, pero el Congreso no lo dejó. Se redujo la tasa de impuesto sobre dividendos, pero no lo dejó. Y debo decirles que tan solo grabando dividendos, la recaudación que se obtendría es mucho mayor que la que se conseguiría grabando con IVA medicinas y alimentos. Y voy a dar las tasas sobre dividendos. Las tasas sobre dividendos en Francia de impuesto sobre la renta es 35.6%, en Irlanda 41%, en el Reino Unido 46.1%, en Dinamarca 42%, en Corea del Sur 31.1%, y de ninguna de esas partes se han corrido, se han ido los empresarios a vivir a otro lado o las empresas a radicarse en otro lado. En México, el gravamen sobre dividendos que reciben las personas físicas es 0. Bueno, entonces se trata de un asunto altamente relevante. Hay que recordar esto: Guillermo Ortiz acaba de declarar no hace mucho que los bancos extranjeros remitieron al extranjero vía dividendos 20,000 millones de dólares. Sí, tenemos una tremenda concentración del ingreso. No solamente en bancos, sino en todo el sistema económico mexicano. Por último, los impuestos sobre la renta. Las tasas de impuestos sobre la renta en todos los países decentes, podríamos decir, hay una tasa federal y hay una tasa provincial, estatal o municipal. Sí, de tal manera que hay una mayor federalismo fiscal, una mayor equidad regional en el reparto de la recaudación. Bueno, voy a dar los datos. Sumando la tasa federal y la local, para las personas físicas, la tasa de impuesto sobre la renta, la tasa máxima de impuesto sobre la renta, es para los que ganan, para traducirlo en pesos mexicanos, más de 2,5 millones de pesos. En Canadá es 46.4%, la tasa federal es 29% en Canadá. Si se suma el promedio de las estatales es 46.4%. En Alemania 47.5%, en España 43%, en Estados Unidos 41.7%, en Irlanda 42.7%, en Japón 47.3%. Y si fuera cierto de que los empresarios se van por las tasas, ya se hubieran venido todos a México. Pero eso no ha ocurrido. Hay otros factores que determinan la inversión. En México tenemos 28% de tasa, que subió a 30%, digamos, con la última reforma, a 30% para personas físicas. Pero atención, hay que revisar también la progresividad del impuesto sobre la renta. El umbral para pagar la tasa máxima en otros países es mucho más alto el umbral. Aquí un clase mediero que apenas acaba de cruzar la línea de la pobreza paga la misma tasa que Carlos Slim. Allá cuando estamos hablando de las tasas más altas,
Estamos hablando de tasas que gravan a aquellos que ganan en números redondos. Esto lo introdujo el presidente Zedillo. Introdujo una tasa de más elevada para aquellos que ganaban más de 2 millones. Fox la echó, en tiempos de Fox se vino atrás esa reforma y se bajaron las tasas. Bueno, aquellos que ganan más voy a dar las cifras exactas. Bueno, en el caso de Alemania, quienes pagan la tasa máxima de ISR tienen ingresos gravables de $316,000. En Alemania, $373,000. En Francia, $88,000. En México estamos hablando de $30,000. Cuando es obvio, o sea, tiene que haber una tasa para aquellos que ganan más de 2,5 millones, para aquellos que ganan más de 5 millones, que son las grandes personas físicas que acaparan el ingreso. Para decirlo en términos de Néstor Kirchner, grabar donde hay real capacidad contributiva. Nicolás Caldor, que hizo los estudios para don Antonio Ortiz Mena, él publicó incluso en Comercio Exterior, en la revista Comercio Exterior, un artículo extraordinario en 1964, si mal no recuerdo, que dice, bueno, idear un sistema fiscal moderno y equitativo que eleve la recaudación, era la tirada de Ortiz Mena, elevar en 10 puntos porcentuales del PIB la recaudación, es muy fácil, porque no se necesita mucha inteligencia, lo que se necesita es voluntad, perder el miedo a recaudar. Esa es frase de Caldor, perder el miedo a recaudar. En términos modernos podríamos decir perder el miedo a los poderes fácticos. Esa sería la palabra clave. Y desde luego la tremenda inequidad en el reparto territorial de la carga tributaria la resolveríamos también por esta vía. Aparte de haber tasas de diferencia, digamos, aparte de la tasa de ISR federal, hay una tasa estatal o provincial o cantonal, digamos, de impuestos sobre la renta. Y en algunos lugares hay impuestos sobre el consumo, tasas, digamos, aplicadas sobre el consumo. El punto está en que en México tenemos una tremenda inequidad también en la distribución territorial de la carga. En México, la carga, la tributación, el 96.2% la agarra el gobierno federal. Vamos a comparar con América Latina, ya no para hablar en Brasil solamente el 63% es el gobierno federal. El resto es de los estados y las municipalidades. En Argentina es el 54.5% es del gobierno central, el resto es de las provincias, de las localidades. En Canadá las cifras son 47.8% del gobierno federal, 42% es de los gobiernos provinciales y 10% es de los cantones. Entonces, es un sistema fiscal mucho más equitativo en términos territoriales. Y esto da una enorme soberanía realmente a los estados y una autonomía a los municipios. Entonces, hay numerosos estudios que muestran cómo esta equidad territorial en la tributación es muy positiva para el desarrollo económico.